minutos para las 9 de la mañana. Lo seguimos acompañando en la pantalla de Unife. Y hablando de pantalla, muchas veces el daño que genera estar todo el tiempo con el celular. Totalmente, las consecuencias, sobre todo pensando en los más niños, en los más jóvenes, y ese crecimiento que se va dando con la pantalla en la mano, básicamente, y que esto puede afectar de diferentes maneras, no solamente en lo visual, sino también en el propio crecimiento de los jóvenes. Por eso vamos a hablar con Anabela Serventi, ella es psicóloga, para, bueno, un poco darle tratamiento a este tema y ver cómo está la situación hoy en día, que entendemos está cada vez más incontrolable. Aman también por una cuestión de dispersión y sobre todo para tener a los chicos, a los niños con un poco de tranquilidad, con sus pantallas y entretenidos, que a veces no es la mejor opción. ¿Qué tal, Anabela? ¿Cómo te va? Aquí Gonzalo Solabarrieta, Amanda Pizarro, te saludamos en la primera edición de La Voz de la Ciudad. Hola chicos, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, todo muy bien. Bueno, reflexionando un poco de algo que uno lo puede ver en hijos de amigos, en sus propios hijos, en hijos de familiares, una costumbre que ya se puede ver inclusive hasta en la calle, ¿no? Cuando lo vemos en el colectivo, en las plazas, el hecho de el entretenimiento para los niños, para los más jóvenes, es con una pantalla. Y esto, ¿qué consecuencias puede empezar a traer? Me imagino que es un tema en el cual estás adentrada y que posiblemente entiendo que te preocupe como psicóloga. Sí, por supuesto. Esto entra dentro del campo de las tecnoadicciones, incluso, que son trastornos del comportamiento y se estudia de esa manera. Mira, la realidad es que hace mucho tiempo que se vienen haciendo estudios para ver cuáles son las consecuencias de estas prácticas y de este mal uso. Llama la atención uno de los últimos estudios que se hicieron porque justamente se hizo acompañado de neuroimágenes, no solamente dedicado a observar lo conductual, sino también cuestiones del neurodesarrollo. Esto era muy difícil de hacer antes porque estos estudios que se llaman longitudinales son los estudios que siguen a la gente durante mucho tiempo, ¿sí? Y como cambian las tecnologías, cambian las pantallas, cambian los dispositivos, es muy difícil obtener un resultado a largo plazo justamente porque cambian las variables del estudio, ¿bien? Entonces, por primera vez se pudo hacer esto y es muy particular porque justamente lo que da este resultado de las neuroimágenes es que hay zonas del desarrollo cerebral a nivel neuroanatómico, ¿sí? Es decir, zonas neuronales que se desarrollan distintos cuando los chicos son expuestos a pantallas antes de los 2 años de edad. Esto ya se sabía antes, ¿sí? De hecho, hay recomendaciones, creo que desde incluso antes de 2019 o 2019 en adelante, que recomendaban antes de los 2 años de edad, cero pantallas, cero. Más allá de alguna videollamada que se pueda hacer con los abuelos, los tíos y demás, cero exposición a pantallas es la recomendación, ¿sí? Este estudio lo que demostró es que, mira, para explicarte lo simple, cuando vos plantás una semillita, podés ver exactamente cuál es el orden que tiene la naturaleza para ese crecimiento. No crece antes la flor que el tallo, ¿verdad? Es decir, tenemos un orden de desarrollo de todo lo biológico. Los seres humanos también tenemos un desarrollo orgánico, nuestras partes del cuerpo y nuestras partes neuroanatómicas se desarrollan en un orden determinado, ¿bien? Ahora, neuronalmente, cuando los chicos son expuestos a pantallas, se desarrollan primero zonas que deberían desarrollarse un poco más tarde, ¿bien? Esto trae estas consecuencias justamente comportamentales en términos de ansiedad y depresión, también de sedentarismo, lo cual trae obesidad, también afecta a la zona donde se valoran opciones y se toman decisiones y donde se tiene proyección a futuro, entre otras cuestiones. Ahora, Anabela, ¿cómo se les puede enseñar a los chicos algo que quizás también les afecta a los propios adultos, ¿no? Porque muchas veces también somos víctimas, entre comillas, de esa dependencia que genera el uso excesivo del celular. Entonces, en esa dirección, bueno, habría que empezar primero por los adultos para que también eso se les pueda incorporar a los niños. Sí, por supuesto. Siempre es contextual y por supuesto que las prácticas tienen que cambiar a nivel familiar. Ustedes decían, esto hoy uno lo puede observar cuando va por la calle, ¿no? Digo, yo observo mucho que en las mesas, por ejemplo, en las cafeterías o en los restaurantes, los niños menores de 8 meses están en sus niditos, en sus Moisés, y ya tienen un soporte en el que les ponen el celular y les ponen videos mientras los papás charlan o comen y demás, ¿no? Digo, esto es terrible porque primero que ya estamos creando ahí un bloqueo, ¿no? El niño está
mirando la pantalla y no está mirando a sus padres a los ojos, con lo cual ahí no tenemos una lectura de las expresiones faciales de la emoción, por ejemplo, está como minotizado con esos colores, con esos contenidos que apuntan al sistema de recompensa directamente, ¿no? Entonces, primero tenemos que entender que cuando a los niños les imponemos una pantalla para calmarse o para que pasen el rato, tenemos que ver que ahí es porque nosotros nos quedamos sin el puente de la palabra, nos estamos quedando sin recursos los adultos. Entonces, ahí es donde tenemos que poner el foco, ¿sí? Las recomendaciones son claras. Antes de los 2 años, cero exposición a pantalla. De los 2 a los 5 años, entre media hora y 1 hora por día como máximo, ¿sí? Y desde los 5 años hasta los 12, y algunos especialistas ya lo están extendiendo hasta los 16, 17 años, ¿sí? No más de 2 horas por día, ¿bien? Esto excluyendo, por supuesto, las tareas escolares, ¿bien? Es dificilísimo de gestionar esto. Hay mucha información online, de hecho, en páginas como la Academia Americana de Pediatría e incluso aplicaciones online donde vos pones las características sociodemográficas de tu grupo familiar y te tira una recomendación personalizada para cada miembro de la familia, explicándote las razones de por qué ese tiempo de exposición y demás. Entonces, el que busca información la encuentra. El punto es que tengamos la voluntad de sacar del medio de la vida los dispositivos cuando no son necesarios. Anabela, por último, en tu tarea como psicóloga, me imagino que en el día a día te encontrás con diferentes temáticas, diferentes problemas, lógicamente, los cuales, bueno, me imagino que tus pacientes se expresan. Digo, ¿en el medio también aparece este tema de las pantallas en las consultas, en el diván, en la consulta? Es central porque Claro. hoy media toda la vida, Mm, media los vínculos sexoafectivos, los vínculos familiares, temas de educación, temas de desarrollo del lenguaje, entonces está permanentemente entrecruzado con todas las cuestiones mm, humanas, ¿sí? Entonces sí es un problema y de hecho algo que está llamando mucho la atención en especialistas de infanto juvenil es que están llegando a consultorio niños de 4 o 5 años que no hablan, que no conversan, mm. pero no porque tienen un mutismo selectivo o un problema de desarrollo del lenguaje a nivel neuro, sino porque en su casa no conversan, entonces no desarrollan esta habilidad, no desarrollan pensamiento y lenguaje. Y por otro lado, una gran cantidad de niños que no están desarrollando motricidad fina, entonces los ves con dificultades para prenderse los botones de su ropa, para atarse los cordones, para escribir a mano, ¿sí? Y esto también justamente por cómo la tecnología invade nuestras prácticas cotidianas. Ujú. Bueno, Anabela, te agradecemos muchísimo por estos minutos para con la pantalla de Unife TV en la primera edición de La Voz de la Ciudad y ojalá que este tema de a poquito vaya teniendo su solución, lo cual nos genera por lo menos una expectativa del corto plazo, entendiendo que las pantallas hoy predominan, no voy a decir solamente la Argentina, sino el mundo, sino que Totalmente, lleva un trabajo de muchos años y de mucho tiempo. totalmente. Gracias, Sí, Anabela. pero fíjate, y esto no es menor, te agrego un dato, no es Sí. menor, en realidad en todas las escuelas y universidades a donde van los hijos de los creadores de las tecnologías más potentes, no utilizan dispositivos. Ujú. Escriben Bueno, a mano, leen libros completos y no utilizan ni tablets ni computadoras, ¿no? bueno. Entonces, bueno, tenemos que prestarle más atención, es solo eso. Muchas gracias a ustedes. Pero es importantísimo. Gracias, Anabela, muy amable. Anabela Serventi, ella es psicóloga y nos vino a traer un poco la reflexión como profesional en Ujú. su trabajo, lo que sucede y también como persona que ve este tipo de situaciones que nosotros comentábamos, Aman, de las pantallas. Inclusive ella contaba niños de capaz que 8 meses en sus cubículos con una pantalla como para tenerlo entretenido y que tal Ujú. vez no llore, simplemente con ese motivo, pero bueno, es una realidad que vivimos y siempre le damos lugar, en este caso, a la salud.